Hola, soy Leonardo Rodríguez, psicólogo en formación de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. El día de hoy vamos a hablar acerca de uno de los trastornos de ansiedad más significativos desde el área clínica. Es la fobia social. El DSM-4 clasifica a la fobia social como uno de los más altos indicadores de crisis de ansiedad, algo significativo para nuestro estudio desde el área clínica. Estos factores se pueden medir acerca de la interacción que tiene el mismo individuo en una situación social específica o en la exposición que sufre ante otros. Es importante tener en cuenta que algunos factores importantes de esta fobia social son aquellos que nos muestran el tipo de respuesta de ansiedad que tiene el sujeto cuando es expuesto a la situación adversa, y de igual forma debe diferenciarse con las crisis de angustia, que también generan una reacción fisiológica muy parecida. El individuo, al estar expuesto ante estas situaciones, puede generar una piloración, sudoración en sus manos y una respuesta errática, generalmente de evitación. Ahora bien, en el caso de los niños, es importante evaluar no solamente la relación familiar, sino la evaluación de su entorno. Determinar la relación con pares nos permite también establecer si padece o no dicho trastorno. Hay unos indicadores específicos que quieren la presencia del mismo: la retracción, el llanto y unas conductas de inhibición frente a la interacción social. Ahora, es clave que los padres entiendan que hay un niño con timidez o un niño con fobia social tiene una gran diferencia, y es que la timidez no genera tantas respuestas de ansiedad como la fobia social. Ahora, otro elemento que es importante evaluar es la condición que existe entre la fobia específica y la fobia social. La fobia específica se encadena o está establecida sobre un aspecto puntual, específico. La fobia social nos habla de la interacción, de esa exposición a la que tiene o se somete el individuo ante la interacción con otras personas o la exposición a un público. Un dato importante es que la comorbilidad de este trastorno va muy ligado con la depresión, ya que el individuo se retrae e inhibe la conducta de interacción con otras personas, aislándose de su entorno en general. Los factores explicativos acerca de este trastorno se componen en dos elementos: los biológicos y los de carácter psicosocial. Cuando hablamos de biológicos o fisiológicos, hablamos de los elementos que se vienen a través de la herencia, factores genéticos y otros elementos como la condición de la acción en neurotransmisores. Cuando hablamos de lo psicosocial, hablamos de la historia de aprendizaje del individuo y la interacción que ha tenido con su ambiente. El primero de ellos es el bifactorial de Moller. En este modelo nos explica que hay dos elementos fundamentales. El primero de ellos es la adquisición, el cual se tiene a través de un condicionamiento clásico, y posteriormente un mantenimiento, que se da a través de un condicionamiento operante. Otro de los modelos explicativos es el de Lazarus y Fowler. Ellos nos hablan de un modelo de doble evaluación. El modelo de doble evaluación nos habla que ante un evento, amenaza o un evento estresante, hay dos opciones. La primera es una evaluación de orden primario y la segunda una evaluación secundaria. Cuando hablamos de una evaluación primaria, es la evaluación de por sí de la situación amenazante, de la situación en el contexto y la situación vivida por el individuo. Cuando hablamos de una evaluación secundaria, es el análisis o la reflexión que tiene el mismo individuo acerca de los elementos con los que cuenta para afrontar dicha situación de amenaza. Si hablamos de la tercera y última, hablamos del modelo de triple vulnerabilidad integral de Barlow. Este tiene tres componentes. El primero de ellos es la vulnerabilidad biológica, que nos habla de los diferentes componentes de carácter hereditario o factores genéticos que presenta el individuo. Otro de ellos es el factor o la vulnerabilidad del factor psicológico general, el cual nos habla de los caracteres que le dicen al individuo la pérdida de la predicción y el control frente a la situación. El tercero es el componente de vulnerabilidad psicológica específica, el cual se ha tejido a través del repertorio, es decir, su historia de aprendizaje, lo cual le permite hacer frente a la diversa situación. Este conjunto de las tres vulnerabilidades se conoce como diátesis, el cual tiene una activación frente al evento estresor
lo cual desencadena un trastorno de ansiedad. Respecto a los métodos de evaluación, es importante determinar el verdadero propósito del mismo. Hay herramientas e instrumentos que nos permiten realizar un mejor ejercicio de nuestra labor. Entre esas herramientas se encuentra la entrevista guiada directa, que es una interacción entre el consultante y el terapeuta, las observaciones directas, los test, los cuestionarios, los autorregistros y los autorregistros fisiológicos. Es importante que tengamos en cuenta también bajo qué premisa vamos a trabajar, ya que estos, en su mayoría, nos pueden dar una referencia de lo biológico, lo cognitivo y lo conductual, o de igual forma, hablar acerca de los 3 factores. Algunas de las escalas más utilizadas en la evaluación de este tipo de trastornos son las siguientes. La escala de ansiedad social en adolescentes nos permite medir el tipo de herramientas que tienen la interacción con pares, sus temores, sus dificultades y llegar a un punto crítico para la decisión frente a la formulación del problema. Otra de las escalas es la escala de ansiedad en niños, que al igual que la escala de adolescentes miden los factores de la interacción social, solo que esta se especifica en la interacción que tiene el individuo, es decir, el niño, en cuanto a su contexto académico. Hay casos en donde nos permite determinar si hay factores como un nuevo integrante del grupo o el cambio de la institución pueden determinar un factor desencadenante para este tipo de trastornos. Algunas de las otras escalas es la escala del miedo a la evaluación negativa. La escala del miedo a la evaluación negativa nos permite medir qué tipo de herramientas tiene el individuo para afrontar la negación o la evaluación negativa que pueden generar sus pares respecto a diferentes tipos o situaciones que afrontan. Otros de los elementos importantes o para tener a consideración es el cuestionario de confianza como orador. Este cuestionario nos permite medir la capacidad de generación de habilidades que tiene el individuo cuando se expone o es expuesto frente a un auditorio. El otro cuestionario es el de evaluación ante las interacciones, reflejado para adolescentes. Este cuestionario se realiza para jóvenes entre los 12 y los 18 años. Este nos permite medir cuál es el tipo de interacción, las dificultades que presenta y cuáles son las herramientas de afrontación frente a dichos aspectos. La última es el instrumento de medición frente a la fobia social o trastornos de ansiedad. Esto nos permite medir los elementos generales o las características principales frente a los trastornos, estableciendo las características primordiales del mismo y la forma en la que podemos desarrollar una mejor intervención. Para concluir, es importante que revisemos también parte de la literatura en artículos que podamos encontrar la evidencia de los factores de intervención y los modelos explicativos. Uno de los artículos de recomendación es uno elaborado en España en el 2011, que habla de la efectividad de los tratamientos para la fobia social en el ámbito aplicado. Es de Labrador y Ballesteros. El siguiente, que sería mi recomendación, es la intervención temprana en niños y adolescentes con fobia social. Es un artículo hecho de Sánchez y Olivares en Barcelona en el año 2009. Por último, la adaptación transcultural del tratamiento de la fobia social. Es un artículo interesante que adapta uno de los instrumentos hacia una población estudiantil en México. Este es desarrollado en el 2012 por Estrada Delgado y Casas, en la Ciudad de México. Esta es pues una bibliografía que no pueden dejar de revisar.